Bendito y grande Señor, Rey de los cielos, tuyos son los cielos, la tierra, la grandeza, la victoria, el poder, la belleza, la majestad, Señor. Te damos gracias, Señor, por permitirnos un día más ver tu fidelidad, Señor, en la vida, en los cielos, con la naturaleza, Señor. Te bendecimos, Señor, un día más y te agradecemos, mi Padre, por la palabra que ha preparado el día de hoy. Te agradecemos, mi Dios, por esta casa en la que nos permite reunirnos. Te pido, mi buen Dios, que seas tú, Papito Dios, instruyéndonos en este día, Señor. Nada tiene sentido si tú no te muestras, Señor, si tú no nos utilizas, Papito Dios. Te ruego, mi Dios, que tu Santo Espíritu, Señor, sea hablando a través de mí, a través también del sermón que se va a dar, Señor, a través de cada uno de los maestros, a través de los cuales usted va a dar la enseñanza, Señor, a los niños, a los jóvenes, Papito Dios. Te ruego que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, que tú permitas también que mis hermanos reciban esta instrucción también por medio del internet en sus casas. Te ruego, mi Dios, que todo lo que hagamos en este día, Señor, sea para alabanza y gloria de tu santo y precioso nombre, Padre. Gracias, Dios, por quien tú eres, Señor. Te ruego que seas tú guiándome, Padre bueno, y todo esto te lo pido en el nombre precioso y santo de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos queridos, seguimos con el folleto 54, que tiene por título Jesús nos llama. Seguimos en la unidad 1, llamado de los márgenes de la sociedad. Y el tema que el Señor nos permitió estudiar esta semana, como ustedes habrán visto, es el tema 4, que tiene por título Jesús vence a Legión. He querido comenzar este estudio estudiando el libro de Marcos. No voy a seguir el orden cronológico y me voy a centrar en los días viernes y sábado, en donde estudiaremos el libro de Marcos, capítulo 5, versículos del 1 al 20. Leeré todo este capítulo. Utilizaré la Reina Valera 60. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas
había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. Antes de comenzar este estudio, quiero ver en los versículos anteriores rápidamente, ustedes van a ver cómo Jesús y sus discípulos venían del otro lado del mar. Y durante este viaje se desató una gran tormenta. Dice la palabra que las olas eran tan violentas que entraron incluso a la barca y esta empezó a llenarse de agua. El Señor Jesús estaba dormido y este suceso obviamente atemorizó a todos sus discípulos, pese a que eran pescadores incluso experimentados, a tal punto que lo despertaron. Y Jesús en ese momento reprendió al mar y al viento. Él calmó la tormenta y sus discípulos vieron el poder del Señor sobre la naturaleza. Y ahora, en este pasaje, los discípulos serían testigos de su gran poder sobre este hombre endemoniado. En los versos 1 y 2, como acabamos de leer, cuando ellos experimentaron este suceso, llegaron a la región de los Gadarenos. Y cuando Jesús sale de la barca, enseguida viene a su encuentro un hombre poseído por un espíritu inmundo. Vimos las características de este hombre endemoniado. Dice que vivía en los sepulcros o en los cementerios, que eran una especie de cuevas. Lucas en 8:27 describe que este hombre estaba en este estado por mucho tiempo. La palabra no nos dice cuánto tiempo estaba en esta condición, pero dice por mucho tiempo. Y Lucas también describe que estaba desnudo. En Marcos, como acabamos de ver, él describe que este hombre había sido atado con grillos y cadenas, pero debido a la fuerza sobrenatural que este hombre tenía, estas no servían, pues las hacía pedazos. Me imagino que los habitantes de esta región temían por su seguridad y por eso lo encadenaron. Y como vimos, nadie podía dominarlo, ni controlarlo. Era feroz, violento. Ningún esfuerzo humano podía ayudarlo, debido a que su problema era espiritual. Estos espíritus habían afligido tanto a este hombre a tal punto que no dormía, pues acabamos de ver en la palabra que dice día y noche andaba gritando, aullando, me imagino producto de su angustia, y que lo llevaron todo esto a cortarse a sí mismo, a herirse con piedras afiladas. Este hombre, como dice, no dormía. Y yo me imaginaba, aparte de la condición física que debe haber tenido este hombre, que debe haber dado mucho temor a la gente, me preguntaba que nosotros, no sé si ustedes, pero a mí sí me ha pasado que, ¿qué nos pasa cuando no podemos dormir en una noche? Cuando el insomnio es parte de nosotros, es terrible. Imaginemos la triste condición de este hombre. Además de todo lo que vimos, este hombre no descansaba, este hombre no dormía, no tenía paz. Pero la pregunta que yo me hacía mientras yo hacía este estudio, y probablemente una pregunta que se estén haciendo en este momento es, ¿cómo llegó ese hombre a esa condición? ¿Qué hizo él que dio lugar a los demonios en su vida? Y si bien la palabra en este texto no lo dice, consideré importante recordar algunas cosas de las que el Señor aborrece. Vamos a ver Deuteronomio, capítulo 18, los versículos del 10 al 13. No sacrifiques a tus hijos e hijas en el fuego de tus altares. No permitas que nadie practique la adivinación, ni que busque señales para decir lo que sucederá en el futuro. No permitas que nadie practique la hechicería, ni trate de hacerle brujerías a la gente. Y no permitas que nadie consulte a fantasmas o a espíritus, ni que sea espiritista. Todos los que practican eso son abominables al Señor tu Dios. El Señor tu Dios está expulsando a esas naciones de esta tierra debido a sus actos perversos. Tienes que ser totalmente fiel al Señor tu Dios. Levítico 19:31. No te contamines al recurrir a los médiums o a los que consultan con los espíritus de los muertos. Yo soy el Señor tu Dios. Y probablemente como cristianos, ninguno de nosotros cae en estas prácticas. Pero creo importante recordar también cuál era nuestra condición antes de conocer a Cristo. Efesios 2, del 1 al 3.
Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Es decir, la palabra que acabamos de leer nos muestra que nosotros también estábamos muertos a causa de nuestro pecado, obedeciendo al diablo antes de conocer a nuestro Señor. Versículo 6. Cuando vio, pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, pero los espíritus que estaban en él luchaban en su interior y uno de ellos le habla a Dios y le dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Vemos cómo este hombre endemoniado, pese a los espíritus que lo controlaban, corrió a la búsqueda del Señor y se arrodilló ante él. Los espíritus demoníacos reconocieron quién es el Señor Jesús, su poder y su autoridad. Sabían perfectamente quién es el Señor Jesús, quien vino a destruir las obras del maligno. Por eso ellos estaban en pánico, porque Jesús, como vimos, ya les ordenó que salieran de este hombre. Cuando Jesús le pregunta el nombre del espíritu que estaba dentro de este hombre, él le respondió legión. Según algunos autores, una legión estaba formada por aproximadamente 6,000 soldados y 700 hombres de caballería. Y si bien la palabra no nos habla de un número exacto, lo que sí nos queda claro es que los demonios que tenía este pobre hombre eran muchos y que era un ejército invasor que produjo esta condición terrible en este hombre. Características pues del enemigo y sus huestes. Verso 10, 5:10. Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región. ¿Y por qué lo hacía? Probablemente porque a estos espíritus les gustaba estar en este ambiente. Vimos la condición que tenía este hombre, este ambiente de desorden, de destrucción que ellos mismos provocaron. Verso 11. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. ¿Y por qué quisieron ellos entrar en los cerdos? Porque, como vamos a ver posteriormente, ellos querían que los dueños de estos cerdos se enojaran mucho con el Señor Jesús por acabar con lo que tenían, con sus animales. O también probablemente porque ellos temían que fueran enviados al gran abismo. Verso 13. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y este verso nos muestra que estos espíritus sabían que sin la autorización del Señor no podían hacer nada. Por eso le pidieron permiso para ir a los cerdos. Es decir, el enemigo, Satanás, no tiene la autoridad final. El que tiene la autoridad es el Señor, y Satanás tiene la autoridad que Dios le permite tener. Hemos visto en la palabra cómo tuvo que pedir permiso a Dios para afligir a Job. Usted ni yo podemos ser tocados por el enemigo si Dios no lo permite. Vamos a seguir viendo ahora cuál fue la reacción de las personas que estaban cuidando la manada de cerdos. Verso 14. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Entonces vinieron, después de que ellos corrieron, ¿no?, a contarle a todo el mundo lo que ellos vieron, todas estas personas vinieron a Jesús y se encontraron con un suceso increíble, ¿no? Porque todas estas personas también conocían al hombre endemoniado y sabían cuál era su condición. Pero
vieron a este hombre en condiciones totalmente diferentes. Este hombre estaba sentado, ya no estaba vagando, como lo describió antes, ¿no? En los inicios de Marcos 5, ni gritando, como antes lo hacía. Lucas, me encanta Lucas porque él describe que estaba sentado este hombre a los pies del Señor. Ahora ya estaba vestido, ya no estaba desnudo y además estaba en su sano juicio. Y yo, mientras veía esto y decía, me hacía la pregunta, ¿qué tiempo le tomó al Señor Jesús restaurar a este hombre? ¿Qué tiempo le tomó sanarlo? Y la respuesta es sumamente clara, fue inmediata. El Señor Jesús lo restauró de manera inmediata, porque este hombre tuvo un encuentro real con Jesús. Cristo lo transformó y lo liberó de todos los espíritus que lo afligían. Y fue sometido al control de Cristo. Por eso estaba en su sano juicio. Este hombre ahora estaba experimentando la paz que solo puede dar nuestro Señor Jesús. Y vemos claramente que la transformación que experimentó este hombre fue imposible conseguirla por medios humanos. Vimos cómo la gente trataba de, como decía, encadenarlo con grillos, con cadenas, y no lo lograba porque este hombre tenía una fuerza sobrenatural. Sin embargo, el Señor Jesucristo es el único que nos puede restaurar y vencer todos estos esfuerzos humanos que no son posibles lograr esta sanación. Y esto me llevaba a pensar lo siguiente: si nosotros deseamos paz y sanidad y creemos conseguirla a través de esfuerzos humanos, lamento comentar, me decía yo, ¿no? Me decía esta respuesta me daba yo. Lamento decirme que estoy equivocada. Tal vez hallemos la paz momentánea, yo digo, en amigos, en algún consejero, en algún terapeuta, pero es, como digo, momentánea. Porque solo al sentarnos a los pies de Jesucristo, como lo hizo este hombre, es lo único, en esta situación es la única a través de la que conseguiremos paz y restauración. Pero vemos también en este pasaje cuál fue la reacción de todos aquellos que vieron y oyeron todo lo que había pasado. Y yo les pregunto, ¿acaso celebraron la liberación de este hombre, le adoraron y le siguieron y le agradecieron a Jesucristo y le pidieron que se quede con ellos? Como vimos en la palabra, tristemente no. Más bien sucedió todo lo contrario. Al final del verso 15, la palabra dice que tuvieron miedo y en el verso 17, toda la gente le rogó que se vaya de sus contornos. Pero ¿cuál fue la reacción del hombre que fue liberado por Jesús? Verso 18. Al entrar en la barca, el que había sido endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Es decir, el hombre que fue sanado y tuvo el encuentro con el Señor le rogó a Jesús que le permitiera ir con él, pero el Señor no se lo permitió porque tenía otro plan para él. Él quería que contara a todos a su alrededor lo que Dios lo había hecho en él y la misericordia que Dios le había mostrado. Y yo empecé este capítulo de Marcos 5 revisando el contexto previo, porque vimos cómo Jesús calmó la gran tormenta que se desató antes de llegar a esta región. Y he colocado aquí dos imágenes, no sé si están después de lo que coloqué. No sé si, siguiente, por favor. Esta. Entonces, vi aquí, he querido comparar las dos cosas que hizo el Señor en el pasaje previo y en Marcos 5. Vemos en la imagen de la izquierda cómo el Señor Jesús calmó la tormenta y trajo paz a estas olas violentas que atemorizaron a todos sus discípulos. Y en el lado de la derecha
he querido también colocar la paz que trajo, la paz y sanidad y libertad que trajo a este hombre, que no tenía paz, pues estaba afligido y lleno de espíritus inmundos. Y no sé qué situación esté atravesando hoy, las luchas espirituales que está enfrentando. Pero si Jesucristo dio la libertad a este hombre que tenía horribles condiciones físicas y espirituales, Él también quiere y puede hacer lo mismo con cada uno de ustedes, conmigo, con cada uno de ustedes. Solo Él puede traernos paz, sanidad, libertad y restauración. Vamos a ver ahora el día domingo, vamos a estudiar Santiago, capítulo 4, versos del 1 al 10. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia. Y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden, y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. O gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo, y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Y en el capítulo 5 que acabamos de leer de este hombre poseído, vimos la condición tan crítica que puede provocar la ausencia de Dios. Sin embargo, Santiago en los versos 1 y 2 describe las características propias de nuestra humanidad, la que causa peleas y disputas, envidias, malos deseos y que nos llevan a alcanzar lo que deseamos por el mal camino, lejos de la integridad, lejos de la voluntad de Dios. Y Santiago aquí confronta a la iglesia hablándoles también de un pueblo egoísta que solo pensaba en sí mismo y que solo buscaba el pedir y con malas intenciones. En el verso 4 les habla claramente sobre lo que implica ser amigos del mundo, que es convertirse en enemigos de Dios, y los llama adúlteros por ello. Y es que la palabra muestra que otra forma de cometer adulterio, además de ser infieles a la esposa o esposo, es adorando a otros dioses, tal como se muestra en 1 de Crónicas 5, 25. Pero que pecaron contra el Dios de sus antepasados, pues se prostituyeron al adorar a los dioses de los pueblos de la región, a los cuales Dios había destruido delante de ellos. Jueces 2:17. Sin embargo, Israel no hizo caso a los jueces, sino que se prostituyó rindiendo culto a otros dioses, que pronto se apartaron del camino de sus antepasados, los cuales habían obedecido los mandatos del Señor. Y Santiago luego continúa con estos versos diciendo qué implica ser amigos del mundo, que es convertirse en enemigos de Dios. Y yo quería plantearme esta pregunta: ¿qué significa entonces ser amigos del mundo? Y para responder a esta pregunta, creí importante buscar la definición de amistad, que creo que todos lo sabemos, ¿no? Pero amistad, según el diccionario, es un afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra persona que nace y se fortalece con el trato. Entonces he colocado aquí esta pregunta que nos hace Santiago. Si somos amigos del mundo, ¿queremos ser amigos del mundo y eso involucra ser enemigos de Dios? O por otra parte, queremos ser amigos de Dios, que implícitamente está que seríamos enemigos del mundo.
Pero vamos a ver qué es el mundo, porque ahora entendemos lo que es la amistad, que es este afecto personal que se va a fortalecer, que es esa relación que se fortalece, que dice con el trato, pero vamos a ver qué es el mundo. Y he querido utilizar los siguientes versículos para describir rápidamente qué es el mundo. Primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y he querido, pues, rápidamente resumir entonces qué es el mundo, siguiendo, pues, lo que nos dice la palabra. El mundo está formado, ¿no es cierto?, por estas tres características importantes, ¿no? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y he querido, asimismo, utilizar la palabra para ver rápidamente la descripción de cada uno de ellos. ¿Qué son los deseos de la carne? Y básicamente esto tiene que ver con el placer físico. Gálatas, capítulo 5, del 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué son ahora los deseos de los ojos? Y es este deseo insaciable por todo lo que vemos. Hemos visto en la palabra que este deseo de los ojos, rápidamente vemos cómo el rey David cometió el pecado de adulterio y posteriormente el de homicidio. Segunda de Samuel 11:2. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa. Otro de los ejemplos que podemos también ver de este deseo de los ojos fue el cometido por Acán, quien cayó en pecado por los deseos de los ojos, de sus ojos, ¿no? Josué 7:21. Vi en el botín un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una vara de oro de medio kilo. Me deslumbraron y me apropié de ellos. Entonces los escondí en un hoyo que cabe en medio de mi carpa. La plata estaba también allí debajo de todo. Ahora vamos a ver la vanagloria de la vida, que es en sí este orgullo que podemos sentir por nuestros logros y nuestras posesiones, ¿no? Como dice, este orgullo al poseer nuestras riquezas, nuestros títulos o logros y presumirlos ante los demás. Salmo 138:6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Santiago 4:6. También como acabamos de leer, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y he querido tomar el libro de Génesis 3:6 para ver el resumen de todo lo que es del mundo en este pasaje. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, de ahí les he puesto en paréntesis deseos de la carne, y que era agradable a los ojos, los deseos de los ojos, puse en paréntesis, ¿no? Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, que corresponde a la vanagloria de la vida. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y como dice Santiago, nuestra tendencia es desear las cosas de este mundo. Y hemos visto rápidamente lo que este involucra. Al mismo tiempo, después de esta exhortación que Santiago hace a la iglesia, Santiago les da el remedio, la solución para esta lucha carnal que todos enfrentamos diariamente, y es la que se describe en el verso 7. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo, y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios, y él se acercará a ustedes. Vamos a seguir con el día lunes, que se encuentra aquí en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 10, del 1 al 6. Por la ternura y la bondad de Cristo, yo, Pablo, apelo a ustedes personalmente. Yo mismo que, según dicen, soy tímido cuando me encuentro cara a cara con ustedes, pero atrevido cuando estoy lejos.
Les ruego que cuando vaya no tenga que ser tan atrevido como me he propuesto ser con algunos que opinan que vivimos según los criterios meramente humanos. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento y llevamos cautivo todo pensamiento para que sea sometido a Cristo. Y estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes. Y he querido centrarme en honor al tiempo por el verso 3, en el verso 3 de 2 de Corintios. Pablo dice, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Y obviamente nosotros somos humanos, como todos, ¿no es cierto?, hechos de carne y hueso, que posiblemente batallamos con todas las mismas cosas con las que hace la gente también que no cree en el Señor. Sin embargo, Pablo quiere poner en claro que no libramos batallas como lo hace el mundo, con las armas que el mundo emplea. Y no se refiere literalmente a las armas materiales, tal vez como espada o lanzas, sino que probablemente las armas que utiliza el mundo, armas de engaño, de manipulación. Las armas espirituales que vemos en la palabra que el Señor nos dice que necesitamos para hacerle frente al enemigo son las que se encuentran, ustedes saben, en Efesios capítulo 6 del 10 al 17. Y las resumiré rápidamente, ¿no? El cinto de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio, el escudo de la fe y el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Vemos esto en Efesios, no lo he colocado, pero está en Efesios capítulo 6 del 10 al 17. Pablo nos da esta guía de cómo enfrentar estas luchas espirituales a las que estamos, a las que vamos a estar siempre enfrentándonos. Y nos dice en el verso 4 que las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Y yo he querido rápidamente ver qué es una fortaleza. Y en este contexto se refiere a los malos pensamientos o percepciones que tenemos, ¿no? Y que son contrarios a la palabra de Dios. He querido citar un ejemplo de fortaleza, y es la que se encuentra en 1 de Juan 1:8. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Claramente yo creo que está, no sé, está ahí en 1 de Juan 1:8. El pensar que nosotros no somos pecadores, que no nos equivocamos, es probablemente una fortaleza, una mentira que tenemos en la cabeza que nos va a impedir, que se opone obviamente a la verdad de Cristo y que nos va a impedir que nos enfrentemos a las luchas que tenemos. Es por eso indispensable, como dice la destrucción de argumentos. ¿Y qué es un argumento, no? Es estas justificaciones que damos para no reconocernos como pecadores, el no reconocer que somos débiles y por ende que necesitamos de Jesucristo, el reconocer que no podemos cambiar nada en nosotros mismos por nuestros propios esfuerzos y peor en los demás. En sí, lo que debemos hacer, cómo eliminamos este tipo de argumentos, es el reconocer los errores que tenemos. Y es que es tan importante lo que nos dice Pablo, porque todo el pecado inicia en la mente. Por ello debemos llevar cautivo todo pensamiento para que sea sometido a Cristo. Y así nuestra mente pueda ser renovada, como dice Romanos capítulo 12, verso 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ahora leeremos lo que se encuentra en el día miércoles, que es el Salmo capítulo 34 del 1 al 15.
Bendeciré al Señor en todo tiempo. Mis labios siempre lo alabarán. Mi alma se gloría en el Señor. Lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo. Exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Radiantes están los que a Él acuden. Jamás su rostro se cubre de vergüenza. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen. A su lado está para librarlos. Prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en Él se refugian. Teman al Señor ustedes sus santos, pues nada les falta a los que le temen. Los leoncillos se debilitan y tienen hambre, pero a los que buscan al Señor nada les falta. Vengan, hijos míos, escúchenme que voy a enseñarles el temor del Señor. El que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Y yo he querido aquí leer el comentario que se encontraba en el folleto. Y es que las palabras de David nos animan a bendecir a Dios, a recordar su fidelidad, a abstenernos del mal y refugiarnos en Dios. También se nos anima a evangelizar. Vemos cómo, haciendo referencia a lo que acabamos de leer en Marcos 5, cuando este hombre endemoniado fue sanado por el Señor Jesucristo, él quiso acompañarlo, pero el Señor Jesús le mandó a evangelizar, a contar a su familia, a su casa, a su alrededor, qué es lo que el Señor había hecho. El Señor nos está invitando a cada uno de nosotros también a predicar su palabra. Yo creo que la primera forma de predicar y la forma más bonita un poco de predicar la palabra de Dios es a través, con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestra familia. Yo creo que en el alrededor, en la gente que el Señor pues ha puesto a nuestro alrededor, es importante que nosotros hablemos de las bondades y de las maravillas de Jesucristo. Es importante que no nos callemos, que contemos quién es el Señor. Además, obviamente, de dónde el Señor nos ha colocado para su servicio, ¿no? Dice también, diles a otros que prueban y vean que el Señor es bueno. Cuando hacemos estas cosas, evitamos que las preocupaciones y otros pensamientos no saludables se instalen en nuestra mente. Y como les comenté hace un momento, tenemos que cuidar mucho de lo que pensamos, qué permitimos que entre a nuestra cabeza, y sabemos que los pensamientos que entran a nuestra cabeza probablemente es de lo que vemos, a qué estamos dando tiempo nosotros, a qué estamos dedicando tiempo, mayor tiempo, qué está haciendo nuestra prioridad. Entonces tenemos que rogarle al Señor que nos permita reconocer cuáles son las fortalezas que tenemos y, como dice Pablo, derribar cada uno de estos argumentos y llevar cautivos al poder y al sometimiento de Cristo. En el día martes estaba el Salmo 106 del 1 al 7, los versos también 36 y 41, 47 y 48. Y en honor al tiempo, ustedes habrán leído en sus casas, pero este salmo, en la primera parte, en los capítulos 106 del 1 al 7, era un salmo en donde se le da esta alabanza y al Señor y se reconoce su majestad, su poderío, su belleza. Pero en los versos 36 y 41 se muestra cómo el pueblo hizo lo que le ofendía a Dios. Dice aquí, rindieron culto a sus ídolos y se les volvieron una trampa. Ofrecieron a sus hijos y a sus hijas como sacrificio a esos demonios. Derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y sus hijas, al ofrecerlos en sacrificio a los ídolos de Canaán. Su sangre derramada profanó la tierra. Tales hechos los contaminaron, tales acciones los corrompieron. La ira del Señor se encendió contra su pueblo, su heredad le resultó aborrecible. Por eso los entregó a los paganos y fueron dominados por quienes los odiaban. Y después, en los últimos versos, vemos en este salmo esa misericordia del Señor, que escucha de nuevo el arrepentimiento de su pueblo. Sálvanos, Señor Dios nuestro, vuelve a reunirnos de entre las naciones para que demos gracia a tu santo nombre y orgullosos te alabemos.
Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, eternamente y para siempre. Que todo el pueblo diga, amén, aleluya, alabado sea el Señor. Y en honor al tiempo, no alcanzaré a leer lo que estaba en el día jueves, en el capítulo de Números, pero voy a leer solo este versículo, que es el versículo 35. Cada vez que el arca se ponía en la marcha, Moisés decía, levántate, Señor, sean dispersados tus enemigos, huyan de tu presencia los que te odian. Y he querido finalmente acabar con lo siguiente. Yo creo que todos somos testigos cómo la maldad en nuestro país y en el mundo sigue incrementándose. Yo creo que únicamente es el cumplimiento de la palabra. Y como vimos en este estudio, el origen de esta maldad proviene de nuestra naturaleza pecaminosa y del poder de las tinieblas también. Sin embargo, también vimos en este estudio cómo Jesús venció al poder de las tinieblas que habían en este hombre endemoniado, dándole libertad y restaurando su alma. Solo el Señor Jesús puede darnos esa paz, esa sanidad y esa restauración total que buscamos. Solo su presencia puede vencer esta naturaleza pecadora que tenemos, nuestros miedos, nuestras angustias, el mundo de tinieblas. Solo Él puede darnos la victoria sobre cada batalla espiritual que enfrentamos a diario. Aferrémonos cada día a Él, revistámonos de su preciosa armadura y busquémosle, porque como dice en su palabra, si le buscamos, Él se acercará a nosotros. Y tomemos esta decisión también que el Señor nos ha permitido, esta pregunta, respondamos esta pregunta que nos hacía Santiago. ¿Qué decidimos? ¿Amar a Dios o amar al mundo en el que vivimos? Dios les bendiga, hermanos. Me acompañan, por favor, para cerrar con una oración. Bendito y grande Señor, gracias le damos, papito lindo, papito bueno, porque es usted, Señor, quien nos ha dado vida. Quien, Señor, cuando estábamos muertos, papito Dios, vino a la cruz, Señor, a tomar nuestro lugar, a con su sangre preciosa, Señor, sanarnos, limpiarnos y darnos libertad en todo aspecto, Señor. Te pedimos perdón, papito Dios, porque somos malos, papito Dios, porque sabemos cuál es nuestra naturaleza, pero al mismo tiempo, Señor, decidimos ponernos a tus pies, Señor, y sentarnos, Señor, como aquel hombre que fue sanado por ti, Señor. Nos ponemos a tus pies y te pedimos perdón, papito Dios, por todos nuestros pecados, por nuestras equivocaciones, papito Dios, por el temor que no te hemos guardado, Señor, por la reverencia que no te hemos dado, Padre. Te pedimos perdón y te rogamos, mi Dios, que tú desciendas cada día de lo alto en nuestras vidas y que tú seas nuestra guía, Señor, que tú seas nuestro Dios, papito Dios, para limpiar nuestra mente, para renovarla, papito Dios, y para que nosotros podamos servirte en espíritu y en verdad como tú lo deseas, Señor. Te bendecimos, Señor, por tu palabra y te rogamos también que tú nos acompañes en este día.